Hay palabras que no se escriben, se sangran. Con esta certeza inicia la nueva temporada de las Crónicas de Vincent, dedicada a la poesía. Es el lenguaje que nace del alma cuando el silencio ya no basta. En esa travesía los poetas serán nuestras guías por los caminos del verso, del amor, del duelo y de la esperanza. Cada palabra será un refugio, cada metáfora una cicatriz que habla, porque en esta temporada no solo escucharemos poemas, escucharemos vidas latiendo entre líneas. Bienvenidos a las Crónicas de Vincent, donde las historias no solo se escriben con tinta, también se escriben con cicatrices, con sombras y luces de aquello que fuimos y de lo que aún podemos ser. Esto es Las Crónicas de Vincent. Nuestra invitada de hoy es una mujer convencida de que a través de la educación se pueden transformar las vidas de las poblaciones más vulnerables, como lo son los niños y niñas de la ruralidad colombiana, y que los procesos educativos pueden tener como punto de partida la lectura. Ella es profesional en estudios literarios, especialista en políticas públicas y creadora del proyecto de promoción de lectura Alas de Papel para leer por Colombia. María Alejandra, bienvenida a las Crónicas de Vincent. Vito, muchas gracias por invitarme a participar de este espacio pertinente dentro del campo cultural colombiano, en el que le estás dando visibilidad a lo que se está haciendo en creación literaria, a los esfuerzos y las apuestas que se están dando. Y eso nos ayuda a todos a entender, a comprender de mejor manera cómo se está configurando el escenario literario del país. Le extiendo este saludo también a quienes vean el podcast, siempre invitándolos a leer con agudeza, con paciencia, con asombro y a enfrentar la vida y todo lo que se nos presenta alrededor con sospecha, haciendo eco de ese nombre que Paul Ricoeur les dio a Marx, Nietzsche y Freud, los maestros de la sospecha, en el sentido de que estamos convocados a cuestionar el estado de las cosas, a interrogar la vida y a poner en duda esas verdades que vemos como muy establecidas. María Alejandra, todos tenemos a veces un origen de por qué hemos llegado hacia cierto destino. Cuéntanos, ¿qué fue lo que te llevó a estudiar literatura? Y ante todo, si recuerdas alguna lectura o momento que te impulsaron a este momento de tu vida. A ver, te cuento que yo me acerqué a los libros siendo muy niña, de una manera bastante inusual, y me acerqué a los libros como quien ha encontrado un tesoro o algo que sabe que es muy valioso, pero que no entiende del todo qué es eso con lo que se ha encontrado. Y fue tan asombroso, tan maravilloso ese encuentro, tan deslumbrante, que generó en mí mucha curiosidad por cada vez saber más, entender más, conocer más eso que me había encontrado. Dentro de los libros que hallé en ese momento, había libros de muchos temas, de muchas áreas del conocimiento, pero entre los que también encontré literatura, poesía y especialmente estos textos de carácter estético me llamaron mucho la atención. Y bueno, a partir de ese momento como que estuve siempre con esa curiosidad viva por saber, por entender, por conocer más, y es algo que se mantiene hasta el día de hoy. Cuando uno es niño está como una esponjita absorbiendo todo, dejándose atravesar por todo lo que está a su alrededor a través de los sentidos, y eso genera unas marcas muy importantes en lo que uno será en el futuro, en lo que uno hará en el futuro. Y sin lugar a dudas este encuentro con los libros en ese momento cuando aún era muy niña
generó unas marcas importantes en mí, en lo que sería mi destino, en lo que me propondría en algún momento hacer, porque como te decía, a partir de ese momento nunca paró en mí esa necesidad de acercarme cada vez más a los libros, de conocer más y de relacionarme de una manera mucho más íntima con la literatura. Entonces fue así como surgió en mí, o bueno, al menos es la explicación que encuentro de por qué estudiar literatura, de dónde me surgió esa idea cuando ya estaba lista para entrar a la universidad. Me gusta esa frase, yo descubro los libros como quien descubre un tesoro pero no lo entiende. Esto me lleva a hacerte la siguiente pregunta. A lo largo de los años de estudio, ¿has tenido influencias importantes o llamémoslos tesoros importantes que te han hecho reivindicar tu decisión de estudiar literatura o que por el contrario te han hecho dudar de esta? Te pongo en esta disyuntiva porque quiero que nos ratifiques si en realidad te has sentido en ese punto en el cual te encuentras, valga la redundancia, nuevamente en esta disyuntiva entre si seguir o parar. Sí, claro, a medida que he ido leyendo y con las lecturas que voy descubriendo, y con eso bastaría mi respuesta. Sin embargo, para mí sí han sido muy importantes las personas que he encontrado que hacen parte de este mundo artístico, particularmente de la literatura, ya sea porque son muy buenos lectores o porque son docentes de literatura o áreas afines o porque son escritores. Y en ellos definitivamente he encontrado grandes satisfacciones en ellos, o gracias a la compañía de ellos, mejor, he encontrado una riqueza que me hace entender que mi decisión de estudiar literatura en realidad ha llenado mi vida de mucha alegría y de la plena seguridad de que gracias a la literatura he obtenido muchas herramientas para enfrentar la vida y para enfrentarla de manera crítica. Uno de esos, momentos fue cuando empecé a estudiar literatura y conocí, por ejemplo, al profesor que hoy en día es mi director de tesis en la maestría en estudios literarios, Iván Padilla Chacín, que abrió ante mí un mundo de posibilidades y se convirtió para mí en un referente de cómo yo quería abordar de manera crítica las obras literarias. Y en ese escenario de la universidad conocí también a profesores magníficos como Diana Diácono, Diógenes Fajardo, Paulo García, por nombrarte algunos. Otro momento importante para mí en esto de reivindicar mi decisión fue que más o menos en el 2021, fui representante estudiantil y tomé la iniciativa de crear junto con un grupo de compañeros un proyecto que tuviera incidencia social. Creamos un proyecto de promoción de lectura que se llama Alas de Papel para Leer por Colombia, que sigue vivo hasta el día de hoy, con el que nos dedicamos a planear cómo llevar a cabo un proceso de promoción de lectura o de mediación de lectura con niños de una comunidad rural. Nos fuimos para una vereda en Cómbita, Boyacá, que se llama Santa Bárbara, y allí trabajamos con alrededor de 60 niños. Fue una experiencia maravillosa, yo creo que una de las cosas más bonitas que he hecho en mi vida, y todo partió de la convicción de que la universidad también se hace afuera de los muros o afuera del espacio de un campus, y de que la Universidad Nacional tiene una misión que es la de transformar país, y se transforma país desde todas las acciones que los miembros de la universidad podemos hacer dentro o fuera de ella. En este caso también pues lo que nos movía para este proceso era cómo la mediación de lectura puede ser un mecanismo para la construcción de paz. Y lo logramos, fue un proceso muy bonito,
y como te decía, pues sigue vivo. En este momento estamos trabajando en la elaboración de un libro en el que queremos contar cómo fue esa experiencia y que sirva también de alguna manera como guía para la mediación de lectura, sobre todo con comunidades rurales en el país. Y un tercer momento que viene desde hace un año, más o menos, es que tuve la posibilidad de inscribirme en el taller de poesía de Juan Manuel Roca, uno de nuestros grandes escritores, poetas, y pues que no lo digo yo, lo dice quienes conocen de la historia de la literatura colombiana y quienes hemos tenido la fortuna de leer a Juan Manuel. Y en este espacio tuve la oportunidad de conocer a personas maravillosas, a los poetas Jaime Londoño, Olga Bula, Rosaura Mestizo, Felipe Agudelo, Manuel Pachón, Juan Esteban Londoño, también por nombrarte algunos. Entonces este camino ha estado marcado por unos momentos muy particulares que han sido de una gran felicidad, de una gran motivación, pero digamos que a lo largo del camino ha sido una satisfacción plena, en donde he encontrado como una especie de impulso que me mueve todo el tiempo a hacer y hacer desde la literatura y desde la poesía. María Alejandra dejó su vida campesina en Jericó, Antioquia, donde nació para adentrarse en el mundo del estudio de la literatura en la Universidad Nacional de Colombia. Se instruyó como lectora con la capacidad de saber encontrar en las lecturas las nuevas perspectivas que los escritores nos presentan sobre la condición humana. En ese trasegar por entre páginas escritas se encontró muchas veces con la poesía, ese género literario particular que canta el mundo de las ideas y el material, el alma etérea y la carne doliente. Esa forma que, como toda literatura, nace del trabajo, el talento y la sensibilidad de los escritores. Alejandra, eres una literata amante de la poesía. En muchas ocasiones hemos hablado de la buena poesía y yo te quiero hacer esa pregunta. Es ¿cómo llegas a la poesía? ¿Cómo fue tu llegada a la poesía y qué poetas fueron tus primeros guías? En primer lugar, los primeros poetas que leí cuando era niña fueron Porfirio Barba Jacob y León de Grey, y los sigo teniendo muy presentes. Y por supuesto, los tangos y boleros que cantaba mi abuelo. Para nadie es un secreto la importancia de la influencia del tango y del bolero en la cultura antioqueña, y considero que esas influencias musicales también son importantes nombrarlas. Después vino la Fundación Secretos para Contar. Imagínate vivir en una zona rural en donde no tienes muchas posibilidades para conseguir libros y de repente llegan unas personas de una fundación y te regalan 3 libros. A cada niño le regalan 3 libros. Uno de esos estaba dedicado a textos literarios y fotografías de pintura o de escultura. Recuerdo también que en ese momento, no sé si todavía, la fundación le daba mucha importancia a los artistas antioqueños. Entonces, en este libro encontré poesía de Carlos Castro Saavedra, de Gonzalo Arango, de Oscar Hernández, de Juana Di Barboro, la poesía de Rubén Darío, bueno, por nombrarte los que tengo en este momento como más a la mano. Y de ahí en adelante, pues creo que he leído mucha poesía, pero de una manera bastante desordenada, de todo un poco, de aquí, de allá. No he hecho una lectura o un estudio de la poesía de manera ordenada o sistemática, en donde haya leído obras completas o la obra toda la obra poética de un mismo autor. No lo he hecho de esa manera, salvo en algunas ocasiones. Una que se me ocurre en este momento
es la traducción que hace el gran poeta antioqueño José Manuel Arango de Quien mora en estas oscuridades de Emily Dickinson, que es un libro precioso, maravilloso, y pues la traducción de otro gran poeta, pues imagínate lo placentero, lo satisfactoria que fue esa lectura. Y bueno, a lo largo de la carrera en estudios literarios, si bien el acercamiento a la literatura desde la academia, en el caso de la Universidad Nacional, está más centrado en el estudio de lo que no es poesía, por decirle de alguna manera, de obras narrativas, de otros géneros dentro de la historia o la evolución literaria. Sí hubo un poco de poesía, no mucha. Y sin embargo, también es bueno mencionar que de todas maneras la historia de la literatura de Occidente se funda en una escritura poética, la poiesis griega, ¿sí? Este ejercicio de creación artística. ¿Cómo se hacía? Pues era una escritura en verso. La Ilíada, la Odisea, por ejemplo, es decir, toda la epopeya griega, pero al lado también la tragedia y ya la lírica, que es como lo que nosotros relacionaríamos más desde nuestro contexto actual con la poesía. Todo esto está escrito en verso. Luego vienen la épica, los cantares, también es una escritura hecha en verso. Y ya a medida que la literatura fue evolucionando, pues podemos hoy en día disfrutar de la poesía tal y como la conocemos. Ya de los poetas, digamos, modernos o contemporáneos, a los que más me he acercado o en los cuales he encontrado mayor resonancia, te puedo nombrar a Fernando Pessoa, a Baudelaire, a César Vallejo. Y en cuanto a las mujeres, te podría nombrar dos, que son Ida Vitale y Dulce María Loinaz, una poeta cubana. Pero pues en realidad a mí me falta muchísimo por leer en poesía. Mi estudio de la literatura está más fundado en las obras narrativas. Y últimamente me he acercado también a poetas como Juan Manuel Roca, Hugo Mujica y Juan Esteban Londoño. A los dos primeros en gran medida por influencia de Juan Esteban. Alejandra, siempre he creído que la poesía es un género literario difícil de escribir y interpretar, porque, digamos, yo soy novelista, tú sabes, tengo mi libro Las Crónicas de Vincent, El niño de ojos color café, el cual es mi primera novela, y uno como novelista, en cierta manera, bueno, uno trata siempre de ser honesto con sus personajes, con los personajes que va describiendo en su historia, que va creando en la historia, pero pienso que, digamos, novelista, aunque no es fácil ser novelista, sí creo que en comparación a la poesía, desde mi perspectiva, creo que el poeta debe ser una persona que entienda empáticamente el mundo, ¿sí? Los diferentes contextos, porque uno no solamente como poeta escribe, sino que transmite emociones que en cierta manera lo trasladan a uno a determinado punto de la vida, a determinado contexto, a determinado entorno. Entonces, yo quiero preguntarte lo siguiente, y es que, ¿cómo interpretas en este momento la poesía? ¿La poesía te ha salvado? ¿En qué momentos de tu vida sientes que escribir, pues, es una forma de supervivencia o catarsis? Escuché decir a Juan Villoro en un conversatorio que compartía con Irene Vallejo hace un par de años en una de las versiones del Hey Festival en Querétaro, que la literatura a veces se siente como si nos lanzáramos de un avión y lleváramos paracaídas.
Y yo creo que sí, que él tiene razón, pero esto visto desde una perspectiva filosófica nietzscheana. Cuando Nietzsche nos presenta un concepto como el de voluntad de poder, entonces podemos entender desde ahí que el arte, la filosofía, la literatura, la poesía son formas a través de las cuales los seres humanos nos podemos exigir y superarnos a nosotros mismos. En ese sentido, sí, claro que considero que la literatura es salvadora. Por otra parte, la literatura tiene el poder de mostrarnos perspectivas, de mostrarnos a la humanidad y hacernos sentir parte de ella, con todo lo bueno y lo malo. Mejor dicho, es la condición humana en todo su esplendor. Y con ello nos invita a que la literatura nos sirva para pensar, para saber, para conocer, para interrogarnos, para interpelar la vida, y nos invita a ver el mundo con agudeza, a ser lectores genios, no ingenuos, porque definitivamente la literatura nos da herramientas para enfrentar la vida, sobre todo la capacidad de hacer preguntas, de hacernos preguntas, y en vez de encontrar respuestas, poder seguir haciéndonos preguntas cada vez más, y con ello pues entender la vida resulta ser bastante satisfactorio, pero también es algo muy doloroso, o sea, se paga un precio. Sin embargo, y a pesar de que yo diga se paga un precio, pues lo que se gana es mucho mayor que de pronto lo doloroso de enfrentar la realidad de la existencia humana. Y debemos entender que la literatura pues definitivamente no nos va a salvar en el sentido de que lo vaya a transformar todo en campos de flores y perfección, o que nos dé la fórmula de cómo vivir. Nada de eso. La literatura nos salva la vida al permitirnos pensar la vida. Y hay un tercer aspecto que quiero mencionar, que no quiero pasar por alto, y es que más que en la literatura, en la escritura, sí hay un componente terapéutico muy importante, que incluso se puede ver desde un punto de vista psicoanalítico, en donde las personas pueden realizar ejercicios de escritura a través de los cuales se conozcan mejor o entiendan mejor el entorno que los ha rodeado, las experiencias que han vivido. Y en ese componente terapéutico, pues también hay una suerte de salvación, de poder entenderse a sí mismo, entender el mundo de una forma de pronto un poco más clara, o llegar a preguntas sobre la vida que tal vez de otra manera no se hubieran hecho. Ahora, que esos ejercicios de escritura también sean hechos con una función del lenguaje, la función estética del lenguaje, de manera preponderante, ya es otra cosa. ¿Sí? Lo que quiero decir es que esos ejercicios de escritura no necesariamente son literatura, pero que pueden llegar a serlo. Y seguramente muchos escritores en sus obras literarias han vaciado su vida. Lo importante, y donde tenemos que tener cuidado, es entender que no se trata de una simple historia o de un simple hecho anecdótico que el escritor nos está mostrando, sino que nos está mostrando en esa obra literaria alguna realidad de la vida, o nos está revelando alguna realidad que de pronto de otra manera no podríamos ver con esa claridad o con esa perspectiva que el escritor nos está mostrando. Y bueno, eso era lo que quería comentar sobre esa capacidad salvadora de la literatura. Como si la lectura no bastara, María Alejandra sintió la necesidad de compartir, no solo leer, sino llevar la voz de otros y otras al oído de quienes buscan belleza en medio del ruido. Así nació su podcast, Un Rincón de Palabras Dichas, Sentidas, Compartidas. Alejandra, aunque pues realmente dices que no es un podcast, sino un canal de TikTok
donde tú nos das el privilegio de escuchar a otros, la literatura de varios poetas, los escritos de varios poetas. Cuéntanos cómo surgió esta idea, qué buscas en él y qué lector o lectora ideal imaginas del otro lado. No es un podcast propiamente, es un canal en TikTok a través del cual comparto lecturas de poesía o textos narrativos breves que voy encontrando a medida que hago mis lecturas. Es un ejercicio meramente de difusión que nació en el 2020, en plena pandemia, cuando muchas personas estaban grabando, y yo dije, bueno, ¿por qué no hacer esto también y compartir algunas lecturas que me gustan con aquellas personas a las que les pueda interesar este mundo de la literatura? En este momento estoy leyendo de manera simultánea 2 poemarios, uno de Joan Margarit que se llama Joana, y el poemario más reciente de Juan Esteban Londoño que se llama Los nombres de los árboles antiguos. Eso es mi canal La Cuentista. Ahora, sobre podcast, voy a aprovechar para hacer un anuncio, y es que precisamente con el poeta Juan Esteban Londoño estamos trabajando en un programa radial para la Universidad Nacional que posiblemente salga en agosto y del que posiblemente también se desprenda un podcast en donde vamos a tener unas conversaciones muy interesantes en torno a una serie de obras literarias sobre las cuales pues vamos a conversar nosotros dos, pero también tendremos algunos invitados. Entonces es un proceso al que le tengo mucho amor y mucha fe desde ahora, y aprovecho para hacer como ese anuncio inicial. Y ahora sobre la pregunta del lector ideal, pues yo no tendría que hablar de mi escritura propia, pero hablando en este caso que es difusión de literatura de otras personas, pues yo no tengo un lector ideal, porque eso es un pacto que establecen los autores. Es una tarea que le corresponde a los autores, o que les ha correspondido, ¿no? Como en esa escritura uno poder identificar que hay un lector ideal, al que el autor está aspirando. Eso sí, yo considero que tanto la escritura como la lectura requieren de rigurosidad, de disciplina, de tiempo, de práctica, de paciencia, de agudeza crítica. Eso es. La poesía no es un lujo, es una trinchera, es un refugio, es también una forma de amar. Alejandra, el arte es un universo donde lo que se quiere conseguir es que todos seamos libres y podamos expresar nuestras diferentes ideas. Pero a veces nos vemos envueltos en que voces femeninas son silenciadas por diferentes posturas que no permiten que estas voces salgan adelante, ¿sí? Son infravaloradas. Mi pregunta es la siguiente, Alejandra. ¿Qué voces femeninas, qué poetas femeninas crees que han sido silenciadas y que merecen ser leídas en voz alta? Creo que definitivamente debemos darle voz a quienes han sido silenciados, callados, sin importar si son hombres o mujeres, aunque hago la aclaración, la distinción de que a las mujeres sí se nos ha callado muchas veces por el simple hecho de ser mujeres. De ahí la larga lista de hombres que aparecen en las bibliotecas o en los espacios oficiales de la cultura, de la literatura, mientras que las mujeres que tienen espacio allí son pocas. Entonces, en ese sentido, yo, por ejemplo, celebro el nombramiento de Mari Grueso como miembro de la Academia Colombiana de la Lengua. Celebro que a esta poeta se le reconozca todo el mérito que tiene, no solamente como escritora, sino la fuerza con la cual se ha abierto paso. Pero por otro lado, también celebro el poder estar estudiando a un gran escritor que quedó en el olvido, un escritor antioqueño, Manuel Mejía Vallejo, uno de nuestros grandes narradores.
que desafortunadamente, tal vez por el acaparamiento o la sombra del Nobel de García Márquez, ya que eran contemporáneos, pues de pronto quedó a un lado y no se volvió a leer o no se volvió a estudiar. Hasta ahora, a razón de que en el 2023 fue el el centenario de su natalicio, como que se ha vuelto a leer un poco, ha vuelto a aparecer dentro del escenario literario. Asimismo, celebró a Alba Lucía Ángel, a una mujer como estas, gran cuentista, gran novelista. Me gusta mucho su novela, estaba la pájara pinta sentada en el verde limón. Los invito a que la busquen, a que la lean, a que la conozcan. Celebro también que haya un Festival Internacional de Poesía de Mujeres en Cereté, Córdoba. Y celebro que a lo largo del último año que me he acercado a espacios donde la poesía está viva, he encontrado a muchas mujeres escribiendo, leyendo, apoyándose, editando, tomando un espacio muy importante dentro de los espacios dispuestos para la literatura y la poesía. Me he maravillado encontrando a estas mujeres jóvenes, talentosas, que están con su trabajo honesto y su talento tomándose el protagonismo en este mundo de la poesía, y a las cuales hay que darles todo su reconocimiento y hay que apoyarlas leyéndolas, participando de los espacios en los que están, en espacios tales como ferias de libros, festivales y en la agenda cultural de las principales ciudades del país. ¿Qué poemas tuyos o ajenos te han hecho llorar o temblar? ¿Podrías leernos uno de ellos? Hay poemas que son muy dolorosos, ya sea por lo que dicen explícitamente, por la historia que hay detrás, por lo que nos develan. Y hay poemas de una belleza suprema, y cuando digo belleza no me refiero a lo bonito, que puede que sí, que tengan de bonito o que no tengan. Me refiero a esa dimensión de la experiencia humana que resulta conmovedora. Y en medio de las lecturas que he hecho, he encontrado mucha belleza y mucho dolor. Hay un poema que se llama Nanas de la Cebolla, que escribió Miguel Hernández en 1939, en plena Guerra Civil Española. Este poema lo conocí cuando todavía estaba en el colegio, gracias a Ana Patricia Vélez, una profe queridísima que tuve de español, que también tendió puentes frente a mí al respecto de todo este mundo de la literatura. Entonces, quiero compartir con ustedes Nanas de la Cebolla. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre, mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba. Pero tu sangre escarchada de azúcar, cebolla y hambre. Una mujer morena, resuelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te tragas la luna cuando es preciso. Alondra de mi casa, ríete mucho, es tu risa en los ojos la luz del mundo. Ríete tanto que en el alma al oírte bata el espacio. Tu risa me hace libre, me pone alas, soledades me quita, cárcel me arranca, boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, porvenir de mis huesos y de mi amor. La carne aleteante, súbito el párpado, el vivir como nunca coloreado,
Cuánto jilguero se remonta, aletea desde tu cuerpo. Desperté de ser niño, nunca despiertes. Triste llevo la boca, ríete siempre. Siempre en la cuna, defendiendo la risa, pluma por pluma. Ser de vuelo tan alto, tan extendido, que tu carne parece cielo cernido. Si yo pudiera remontarme al origen de tu carrera, al 8º mes ríes con 5 azahares, con 5 diminutas ferocidades, con 5 dientes como 5 jazmines adolescentes. Frontera de los besos serán mañana, cuando en la dentadura sientas un arma, sientas un fuego correr dientes abajo buscando el centro. Vuela niño en la doble luna del pecho, él triste de cebolla, tú satisfecho. No te derrumbes, no sepas lo que pasa, ni lo que ocurre. Es un poema muy triste de este hijo que Miguel Hernández tuvo mientras estaba en la cárcel y las dificultades que el niño al lado de su madre pasaba mientras su padre impotente no podía ayudarlos. Eso es. Alejandra, realmente es un poema que pues te hace poner los pelos de punta, te lleva a reflexionar de una manera introspectiva sobre lo que es el mundo. En varias ocasiones hemos hablado los dos de esa importancia de escribir. Cuéntanos de algo que hayas escrito, alguno de tus poemas. Bien, antes de cerrar, quiero compartirles un poema de mi autoría que escribí hace un tiempo cuando estaba haciendo una exploración sobre ritos, creencias, manifestaciones artísticas y espirituales de la cultura popular en diferentes lugares del país. Y este poema nace de una conversación que tuve con mi abuela a propósito de esta búsqueda que yo estaba haciendo, en donde me hablaba de cómo era la vida de ella y sus hermanitos a mediados del siglo XX, y estábamos hablando de cómo vivían el periodo de la Navidad. Así que quiero compartir con ustedes el poema. Voy a leérselos. Víspera de Navidad, a Luzmila. Una rama seca traída del monte florece en una esquina de la casa. La niña le ha puesto guirnaldas encendidas, como las velas que en las noches alumbran mientras hace la oración, guía de los pasos hacia el pesebre. Día 9. Prende el fogón de leña. El caldero entona un villancico. Sus hermanitos y ella han esperado durante un año. Hay alegrías que solo la pobreza entiende. El agua hierve y la tarde cae. Un regalo envuelto aparece en el plato. Los pequeños se apresuran a abrirlo. La niña toma el huevo blanco entre sus manos morenas y lo parte cuidadosamente por la mitad. Ha descubierto la estrella de Oriente que anuncia el comienzo de una nueva espera. Ese es el poema. Y ahora sí, para finalizar, respondiendo a tus preguntas, así es, se elige sabiendo que se paga un precio, sea cual sea la decisión que se tome, se paga un precio. Pero hay que vivir en consonancia con lo que uno realmente desea, con lo que uno realmente quiere para su existencia vital. Y creo que más que tratarse de una vocación artística, es la posibilidad de vivir en correspondencia con eso que lo moviliza a uno a crear. Uno tiene que estar ahí donde se juegue la vida, y al perderla,
no haya ningún tipo de arrepentimiento. Ese es como un primer mensaje que quiero dejar. En segundo lugar, cuando uno emprende un camino como proyecto de vida, el éxito de ese camino va a depender de el esfuerzo, la disciplina, el compromiso con el que uno emprenda ese proyecto. No se trata tampoco de que la vida está llena de alegrías y los procesos son una línea recta. Es muy cierto eso de que cuando uno quiere lograr una meta, también hay fracasos, hay caídas, hay retrocesos. Y ahí hay una riqueza mucho más grande que la meta en sí misma. Quiero que eso lo tengan muy presente. A las personas que quieren dedicarse al arte, a la poesía, a escribir, los invito a que este trabajo lo hagan con honestidad, con transparencia, con trabajo serio, con rigurosidad, disciplina, compromiso. Y para quienes quieren escribir, los invito a que lean mucho. Para escribir primero hay que leer y hay que leer mucho. Eso les dará también muchas herramientas, pero los hará conocedores de lo que ya se ha hecho, de lo que ya se ha dicho y de la forma en la que se ha dicho. No basta de eso a lo que llama la gente inspiración. La inspiración es más bien la capacidad crítica y la agudeza con la que somos capaces de leer el mundo, de leer el entorno, de leer lo que nos rodea, de leernos a nosotros mismos y de plantear nuevas perspectivas o nuevas formas de decir o de revelar esa realidad que nos atañe a todos en nuestra condición humana. Eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Y quiero dejar un tercer mensaje para señalar que es muy triste que el arte y la literatura caigan en estas lógicas capitalistas del mercado, de la economía, de los números, que son absolutamente deshumanizantes. Y si algo tenemos para devolvernos nuestra dignidad humana, es el arte. Es muy triste ver cómo hay muchas personas que se están jugando la vida, creando, haciendo cosas muy interesantes que quedan opacadas, que quedan a un lado por otros, en el caso de la literatura, que escriben, por ejemplo, aprendiéndose fórmulas facilistas que no dicen nada, que no nos llevan a ninguna parte, pero que tienen la capacidad de pagar publicidad, marketing, y le hacen mucho daño a la literatura y a la humanidad con esos comportamientos, para mí, deshonestos. Porque de verdad, toda la gente que está haciendo trabajos maravillosos y valiosos, muchas veces queda a un lado. Y estos deshonestos envían el mensaje de que, pues, así también es como el arte puede entrar al mundo y a desplegarse entre la gente. Es una forma, me parece, bastante diabólica de jugar con algo que para mí ha sido tan sagrado como el arte y la literatura. Bueno, muchas gracias Alejandra por haberme acompañado a mí y a todos nuestros seguidores en esto que es las Crónicas de Vincent. Gracias por compartir no solamente tu experiencia, sino tus poemas y tus aciertos y desaciertos. De pronto también esos obstáculos que se han tenido que superar en el transcurso de tu carrera. Espero que esta sea una de tantas veces que nos vas a acompañar. Buena vibra. Bye bye. Nuevamente muchas gracias, Vito, por invitarme a participar de este espacio, por estar aquí conversando, y a todos quienes nos escuchen en este podcast, pues mandarles también mis mejores energías y un mensaje, unas palabras llenas de mucho amor y de motivación. Muchas gracias. Gracias a todos por habernos acompañado en esto que es las Crónicas de Vincent, donde las historias no solo se escriben con tinta, también se escriben con cicatrices, con sombras y luces de aquello que fuimos y lo que aún podemos ser. Recuerden que me pueden seguir en TikTok,
YouTube y Spotify como Las Crónicas de Vincent o en mi Instagram como David Raya al Piso Escritor, y también pueden acceder a comprar mi libro Las Crónicas de Vincent, el niño de ojos color café, el cual lo pueden encontrar en Amazon. Les comento que viene un libro de cuentos que está escrito, estamos en proceso de corrección de estilo para podérselos compartir a ustedes. Bye bye, la mejor vibra a cada uno de ustedes. Esto es Las Crónicas de Vincent.